Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mis. Hola, Hola, bien. profe, ¿qué tal? Ahí chévere. Ahí están las dos juntas. Ya las oigo ya. Bueno, cuéntenme, ¿tienen alguna cosa en particular que quieran que haga? ¿Algo que vuelva a explicar? ¿Algún problema? No sé. Saben que estas sesiones son para aclarar dudas. Ujú. Yo estoy revisando una cosa en el... O sea, es chiquita la duda, porque no Ya, está... Quería asegurarme de que sea así en todos los casos, o si no era así. Pero estoy revisando el solucionario 1 ya. y hay una parte en donde estoy dando la esperanza de S, y S es en el ejercicio del profe Renom. Y Ah, ese, ya. el S es el tiempo de vida del computador, o sea, suma las T's. Ya. Ya, con O sea, N. los tiempos entre reparaciones se suman, ¿no? Ajá, hasta N, o sea, la variable N, que supone que es el número hasta que se malogra. Como que ya deja de Sí, funcionar. sí. Y eso, le hacen como que doble esperanza. Sí, O es sea, la propiedad torre, ¿no? ajá, pero Porque luego, ajá, como, o sea, multiplican, o sea, abren una esperanza N y multiplican eso dentro con la esperanza T. O sea, no entiendo por qué hacen eso y si se cumple ya, para todos los casos. ya. Ok, déjame que voy a compartir una pizarra. Déjame ver si hoy me deja. Sí, me ha dejado, qué bueno. Ok, buenazo. Esto, ¿sabes qué? Me dan un instante para buscar el pañito para limpiar los lentes, porque los tengo como me acabo de echar la crema en la cara, tengo todos los dedos y ensucié todos los lentes, no veo nada. Dame un segundito. Nada, lo tuve que limpiar mal. Ok, fíjense. Esto, solo para recordarte, subí era el tiempo entre reparaciones, ¿no? ¿Qué estoy escribiendo? A ver, tiempo. Eso es corto por tiempo entre reparaciones. Tiempo entre reparaciones. Bueno, entre reparación I menos 1 y reparación I. En realidad es así. Y no me acuerdo, esta era que nos decían que era exponencial o algo, ¿o no? Sí, o No me, sea, la T era exponencial, parámetro lambda. un lambda ahí desconocido. Ok. Y T era la sumatoria desde el 1 hasta un n grande, que era el número de veces que reparábamos el computador antes de que ya no se pudiese reparar más. Correcto, Ajá. eso era n, que era geométrica, ¿no? De los Sí, T sub i. parámetro 1 menos P, creo. Con n geométrica, parámetro 1 menos p. Correcto. Entonces, cuando calculamos, para calcular la esperanza de t, ahí el truco es hacer, o sea, fijar n. Ok, vamos a empezar, quizás lo hacemos así primero. O sea, la esperanza que sí sabemos calcular es esta, porque de ahí sale que tienes que usar la propiedad torre. Si yo hago t, la esperanza de t, que es lo que quiero, esta no la sé calcular, ¿ok? Porque n es aleatorio. Entonces no vale aquello de que la suma de o sea, que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas,
porque en realidad como el n también es aleatorio, no sabes cuándo paras. Si el n no fuese aleatorio, entonces tendríamos una suma finita de variables aleatorias y ahí sí aplicaría la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Pero la que sí... Una pregunta. Ajá. O sea, me dicen que la t es exponencial parámetro lambda, entonces su esperanza sería 1 sobre lambda. La t no, las t sub is. No, o sea, en el ejercicio dice que la t es el exponencial lambda y s es la suma. Ah, ok, perdón, que estoy usando la notación que no es. Ok. Ok. Entonces, S es la suma ahí. Ok, entonces nos están pidiendo la esperanza de S. Ya, buenazo. Entonces, en ese caso, lo que sí sabemos es que la esperanza de S, bueno, a ver, bueno, sí, la esperanza de S, dado que N es igual a N, ¿sí? Es la esperanza de esto hasta N grande de T sub I, dado que N es igual a N. Entonces, ahora sí fijamos. Fíjate que justamente lo que uno está haciendo es tratando de reducir esto a un caso que sí conoces cómo calcular la esperanza. Por eso, cuando tengan una suma de un número aleatorio de términos, muy probablemente hay que condicionar con respecto al número de términos. ¿Ok? Porque, bueno, porque es lo que uno sabe, si uno fija esto, entonces uno puede, o sea, si el n está fijo, quizás lo pongo aquí, si n no fuese aleatorio, entonces la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, al hacer esto, estamos buscando reducir, digamos, el caso con un número aleatorio de términos al caso con un número determinístico de términos. Digamos, ese es el truco aquí. Ok, ese truco lo vamos a usar hasta el cansancio acá. Todos los días cuando yo estoy dando consulta, el perro ladra. ¿Sí lo oyen o no lo oyen? No se oye nada, claro, porque tengo los audífonos, pero yo no me oigo ni cuando pienso. Ya, bien, entonces esto, bueno, sustituimos, ok, sustituimos el n minúscula allí y me da, bueno, la esperanza de la sumatoria de i igual 1 hasta n minúscula de t sub i, dado que n es igual a n. Entonces ahora la pregunta es, siempre que calculamos una probabilidad condicional o una esperanza condicional, en realidad podríamos eliminar la condición siempre y cuando esa variable de la cual depende la condición sea independiente de la variable que tengo dentro de la probabilidad o de la esperanza. ¿Ok? ¿Se acuerdan que una de las definiciones de probabilidad lo que dice es que de independencia es que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de B si A y B son independientes? ¿Ok? Como eventos. Lo mismo ocurre para variables aleatorias. O sea, A y B podrían ser eventos que La dependen. probabilidad de A, o sea, probabilidad de A De A, exacto. Escucha, madre. Es para ver si están despiertas, pues. Probabilidad de A. ¿Ok? Entonces, con esperanzas pasa lo mismo. Que yo para poder eliminar esa condición, fíjense que, o sea, aquí lo que estamos haciendo es eliminando la condición, porque no me hace nada. ¿Ok?
Y eso es lo que dice, de hecho esto es un sí, solo sí. ¿Ok? Estos sí son independientes, eso se cumple y viceversa. ¿De acuerdo? Eso es importante. No sé si conocen esa notación. Vamos a ponerla así. Quizás es más intuitiva. ¿Ok? Pero independencia y eso son intercambiables. Son equivalentes matemáticamente. Entonces, bueno, aquí estaríamos en algún sentido asumiendo, ¿ok? Que el número de veces que lo mando a reparación hasta que ya la última vez no se pueda reparar, debería ser independiente de los tiempos entre reparaciones. ¿Ok? De hecho, para todo I. ¿Ok? Eso es lo que estamos asumiendo. Yo creo que en este caso es más o menos natural asumir eso. ¿Ok? Aunque bueno, todos sabemos que si ya lo has reparado muchas veces, probablemente ya tiene un montón de parches y probablemente ya la bicha no aguante. ¿Ok? Pero como yo siempre digo, los modelos son imprecisos. Eso es lo que estaríamos asumiendo ahí. Y no es exactamente la realidad, pero es lo único que podemos hacer para sacar esa cuenta. ¿Ok? Entonces, para que el modelo sea tratable, eso es lo que estamos asumiendo allí. Entonces, bueno, podemos eliminar esa condición y me queda, ay, pucha, me queda la esperanza de la sumatoria de i igual 1 hasta n chiquita de los t sub i. Y ahora sí, chévere, porque ahora ya estoy en el caso donde esto se cumple, ¿no? Entonces, esto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Yo puedo meter las esperanzas para adentro. Y la esperanza de t sub i son todas las mismas para todo i. Esto da 1 entre lambda para todo i, porque esos tiempos entre reparaciones son idénticamente distribuidos. Sabemos que son exponenciales, todos con la misma, el mismo parámetro. ¿Ok? Entonces esto da, bueno, cuando yo sumo n veces una constante, esto me da pues n veces la constante. ¿Ya? Y Y eso aquí, lo vuelvo a, o sea, no, ya no lo regreso a la variable n. claro, ahora sí. Ahora, ¿quién es? Ahora viene la cosa. ¿Quién es la esperanza de S dado n? Fíjate que esta es función de n minúscula. Es más, lo voy a escribir así, minúscula. ¿Ok? Entonces, ¿esta cómo se define? Por definición, esta esperanza condicional es la esperanza de S dado n igual a n, que es función de n minúscula, evaluada en n minúscula igual a la variable aleatoria n mayúscula. Entonces, esa esperanza da simplemente, ¿qué da? Da n mayúscula entre lambda. Y lo que probamos en clase es que la esperanza de S dado n, que ahora sí la podemos calcular porque esto es la esperanza de n entre lambda, y lo único aleatorio aquí es que O sea, n, sale la n es aleatorio, porque no sabemos cuántas veces vamos a tener que mandar a reparar la computadora para que la última vez ya no la podamos reparar más. ¿De acuerdo? El lambda es un tiempo, o sea, es el tiempo esperado, o sea, el lambda es la tasa de veces que se daña el computador. La tasa a la cual se daña el computador. ¿Correcto? Entonces, 1 entre lambda sale de la esperanza porque no es aleatorio y me queda la esperanza de n. Ahora, la esperanza de n es la esperanza, o sea, n es geométrica, parámetro 1 menos p. 1 menos p es la probabilidad de que el computador se dañe. No, perdón, que no sea reparable después de que se daña. ¿Ok? Que no sea reparable. Entonces, esto da
Bueno, la esperanza de una geométrica es 1 entre la probabilidad del éxito. Aquí el éxito de esta geométrica es que se dañe irreparablemente. ¿Ok? Entonces, esto da 1 entre lambda por 1 menos p. ¿Ok? Y esto, digamos, la esperanza de S, que es finalmente lo que queremos, esto es por la propiedad torre de la esperanza condicional. ¿Se acuerdan que eso lo probamos en clase? Sí. Pero digamos que les fui desarrollando el lado derecho para que vayan viendo cómo se piensa en estos casos, porque esto es lo difícil, ¿no? Que a uno se le ocurra, en el caso que sea una suma de un número aleatorio de términos, es obvio, o sea, el truco es casi que lo pueden escribir tal cual en la hoja de resumen, ¿no? En la hoja de teoría. Eso it's a must, ¿no? Que ahí voy a tener sí o sí que condicionar con respecto al número de términos. Hay otros ejemplos en donde lo que estás calculando, la esperanza de lo que estás calculando no es la esperanza de una suma. Entonces ahí, pues, pucha, vamos poco a poco, ¿no? Vamos desarrollando esa idea. Pero siempre, digamos, la forma de pensar tiene que ver con qué podría yo fijar para que fuese más fácil sacar la cuenta. O sea, ¿qué es lo que me molesta? Me molesta que esto sea aleatorio. Ah, bueno, entonces probablemente si condiciono con respecto a eso, sea capaz de sacar la cuenta. O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para ver si ese es el truco, ¿no? Digo, ¿qué me está molestando aquí? Ay, aquí me molesta que no sé cuántas veces se va a dañar la computadora del profesor Renom antes de que ya la última, ya no sea reparable, ¿no? Que la última vez ya sea irreparable. Eso es lo que no sé cuándo va a ocurrir. Entonces, déjame ver si fijándolo tengo idea de cómo puedo sacar la cuenta. ¿Ok? O sea, condicionando con respecto a él. Y eso, bueno, es algo que iremos desarrollando poco a poco. Por eso es que hay ejercicios y todo esto para que uno se vaya como o sea, que este tipo de argumentos se vayan haciendo familiares. ¿De acuerdo? O sea, que uno eventualmente diga, ah, esto es lo que me molesta, tengo que condicionar con respecto a esto. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, gracias. Ya. Y bueno, y la propiedad torre es súper poderosa y hacerlo de otra forma. Fíjense, si lo pensamos así en crudo, ustedes ya saben lo que significaría calcular una esperanza de una función como esta. Si se lo piensan un poquito, calcular la esperanza de ese, digamos, a pico y pala, sin utilizar la propiedad torre de la esperanza condicional, requeriría conocer la conjunta de las NTIs con n además. O sea, sería una conjunta de tamaño n más 1. ¿Ok? Una conjunta, un vector, digamos, de variables aleatorias que tiene longitud n más 1. Es más, la longitud es aleatoria. ¿Ok? O sea que ya por ahí serían, calcular el valor esperado implicaría resolver n integrales. ¿Ok? Y peor, porque TI son continuas y la n es discreta. Entonces debería ser una suma y n integrales. O sea, es asquerosa la cuenta. O sea, si no tuviésemos la propiedad torre de la esperanza condicional, esta propiedad es bien difícil, ¿no? Esta cuenta. ¿De acuerdo? Hola Mireya, hola Jeffrey. No sé si tengan alguna otra duda, algo que no haya quedado claro en clase. Creo que quedamos como con las ganas de sacar una cuenta de un ejemplo en clase, en el grupo, en la sección 2, que es la de ustedes. No sé si intentaron hacer ese ejemplo, si quieren que lo hagamos. ¿Se acuerdan? Ya en el contexto de procesos de Poisson. Aunque bueno, no sé si es que están trabajando en la tarea y quieren resolver dudas de la tarea, pues yo encantada. Me dirán. Déjame grabar esto.
Pero una pregunta, todavía no hemos visto la relación entre Poisson y exponencial, ¿no? No, todavía no. No, Y no, esto es toda la semana que viene. la Erlang es la suma de exponenciales, o sea, como De exponenciales independientes. Sí, depende. Ajá. Y ese es parámetro lambda n. sí, o sea, n es el número de exponenciales que estás sumando y lambda es el parámetro común a todas las exponenciales. O sea, tienen que ser exponenciales independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ok? O sea, tienen el mismo parámetro y estás sumando n de ellas. Ujú. Ya. O sea, sí, porque creo que hay un ejercicio en Imperiosal que decía algo de una suma de exponenciales. O sea, diría que es esa distribución. Sí, y en la sección de ustedes, bueno, de hecho, en ninguna de las dos secciones, no, mentira, en la sección 1, no es que lo probé, pero les enseñé cómo trabajar con la Erlang. Eso va a ocurrir en la sección de ustedes la semana que viene, ¿ok? Entonces, si quieres ver ese ejercicio porque está en la tarea, quizás lo podemos ver, asumiendo que eso es cierto, ¿no? Que suma exponenciales es Erlang, aunque no hayamos visto en detalle como me gustaría en la sección de ustedes. Saben, no sé si vieron la asesoría de la semana pasada, porque Ricardo me preguntó sobre las funciones generadoras de momento y de hecho le probé formalmente por qué la suma exponenciales daba Erlang. Entonces ahí está hecho esto que yo les dije que funciones generadoras de momento no va para el examen y lo sigo sosteniendo, no va, Sí, pero pero Ricardo lo preguntó, cosa que me pareció genial y bueno, y lo hicimos, ¿no? Pero ¿cuál es la pregunta de la tarea? estoy buscando esa. Ok, Igual hay un tema entre las colas, que justo acabo de ver el otro ejercicio, porque no encuentro cuál era el de la suma, pero había como que tenemos que calcular la probabilidad de que entre un cliente, o sea, habían dos servicios, entre un cliente aquí, hay alguien esperando en la cola y el que está en el segundo servicio todavía no acabe. Y la otra era que, o sea, que el del servicio 1 pase al servicio 2 y esté el de la cola, pero ya haya salido el otro. Entonces, no sé si es, o sea, no creo que sea lo mismo, pero tiene que ver, o sea, el que está, el tiempo que se demora el otro, igual va a haber alguien en la cola. a ver, ¿en qué problema estamos hablando? El Que no me, 9. aunque no me lo creas, no me lo sé todos de memoria. A ver, o sea, tú tienes, o sea, ¿en qué contexto es eso? ¿Es un MM1? A ver, dice, o sea, dice de frente, creo que no es un M1, porque ese es solamente cuando hay un servidor, ¿no? Sí, O sea, que hay dos servidores, ya, pero consecutivos. No sé cuál es. consecutivo. O sea, aquí hay un servidor, ya sé cuál es ese problema. Un servidor 1 y después un servidor 2. Ajá. Ya, ¿y cómo llegan los clientes? Dice que el tiempo del servicio es exponencial μ1, μi, y llega, primero llega A, Y está aquí en el es, servicio 1, dentro de ya todavía está en servicio, ya. A está en el servicio 2, ok, B está en la cola del servicio 2, o sea, ya pasó el servicio 1, ok, y C está entrando al servicio 1. así. Ajá, o sea, está en el servicio 1. Entonces, la probabilidad de que se pase al servicio 2 y A todavía no acabe. No, ¿cómo puede ser eso? O O sea, sea, en el servicio 2 hay un solo canal de atención o hay más canales de atención. no, solo, o sea, son los dos servicios, pero se supone que se pasa a la cola del servicio 2. Sin pasar por el servicio 1, ¿o cómo?
No, pasa por el servicio 1, termina el servicio 1 y pasa al servicio 2. Pero hay una cola. Ajá, ¿cuál es la probabilidad de que A todavía no haya terminado en el servicio 2? Cuando C está en la cola del servicio 2. Ajá, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que se termine el servicio 1 y que A todavía esté en el servicio 2? Ok, ok. Ya. ¿Y cómo llegan los clientes? ¿Cuál es la disciplina de llegada? ¿El tiempo esperado entre llegadas o la distribución de los tiempos entre llegadas? Sí, solo dice lo del tiempo de servicio en el servidor y para todo I1 igual. O sea, igual a 1, 2. Seguro, esto no es la parte B de un problema. No, ese es el contexto de la 9. Se considera un sistema de dos servidores en el que un cliente recibe servicio primero del servidor 1 y luego del servidor 2. Y luego se va. El tiempo de servicio del servidor I es una variable aleatoria exponencial con tasa I para todo I igual a 1, 2. Un cliente nuevo, llamémoslo C, llega y entra al servidor 1 libre y dos clientes en el servidor 2. Uno en el servicio, el cliente A, y otro esperando a ser servido el cliente B. O sea, está en cola B y ya está en el servicio 2. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando C llegue a la cola del segundo servidor, ¿no? Ajá. A todavía siga en el servidor 2. O sea, yo voy a pensar que el tiempo de servicio de C tendría que ser menor al tiempo de servicio de A. O sea, cuando C llega, A ya está en el servicio, en S2. Está en la segunda. O sea, cuando C llega, A ya está el Siendo servicio en el servidor 2. Ajá. Y cuando C termina el servicio del servidor 1, A todavía no haya terminado el servicio del servidor 2. Ok. Bueno, vamos a ver. Esto, vamos a llamar T sub I el servicio. A ver, ¿cómo debería ser esto? Esto debería ser así. T sub IJ, el servicio, o sea, el tiempo de servicio. A ver, el tiempo de servicio. Claro, no hace falta el tiempo entre llegadas, creo. Ok, el tiempo de servicio del cliente I en el servidor J. Ok, o sea que aquí I varía como A, B y C. Ok, y J varía como 1 y 2. ¿De acuerdo? Y tenemos además que T sub I J se distribuye exponencial parámetro mu sub J. Y supongo que T sub I1 es independiente de T sub I2. De hecho, más bien así. A ver cómo pongo esto. I, K, I distinto de K. Te hablan, ¿no? De la independencia entre los tiempos de servicio de los servidores, ¿o no? Creo que te lo tienen que dar. Y si no, hay que asumirlo. ¿Ok? Porque si no, no es tan fácil. Ok. Entonces, realmente me están pidiendo, vamos a ver cómo es la cosa, ¿no? Esto, y fíjense que no, en realidad no nos interesa cuánto tiempo se tardó A en el primer servidor. ¿Ok? Simplemente podemos asumir que cuando C llega,
esto pasa de frente al servidor 1 porque está vacío, consigue, o sea, C consigue el servidor 1 vacío, B está en cola y A está en servicio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Nos están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo de servicio de C en el servidor 1 sea menor que el tiempo de servicio Ajá. De A, del A dos, no sé por qué. en el servidor 2? Y fíjense por qué puedo poner eso así. O sea, esta probabilidad es igual a esto. ¿Por qué puedo decir eso? ¿Y qué propiedad estoy usando? Ay, o sea, es la de el parámetro 1 sobre el parámetro 1 más el parámetro 2, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esa la vas a usar para calcular esta probabilidad, pero yo estoy preguntando algo antes. Yo estoy Ah, preguntando cuál es la probabilidad, o sea, ¿por qué la probabilidad de que C le toque esperar una vez termine su servicio, porque A todavía está en servicio, es esa probabilidad? Porque fíjense que eso significa que cuando C inicia servicio en el servidor 1, pues yo tengo la mano levantada, o sea, yo sí. quiero hablar, déjenme hablar. Ay, Dios santo, ¿por qué? No sé. ¿Dónde? Es que no sé ni dónde bajar la mano. Cuando soy host, no sé cómo bajar la mano. Ay, qué desastre. A ver. Bueno, no sé, no importa, me quedo con la mano levantada, total estoy hablando. Ok, fíjense que cuando C entra, cuando llega y consigue el servidor 1 vacío, ya tiene rato en servicio. Ajá. Y ese tiempo de servicio es exponencial. Ah, o sea que el tiempo que A estuvo no depende, entonces no importa. No me importa, ¿por qué propiedad? La de débil. Es la débil, seguro. Ah, no, porque no la conocemos, es la fuerte. Es la fuerte, correcto. Como no, o sea, aquí, para agarrar todos los puntos de esto, todos, aquí habría que decir por la propiedad fuerte, ¿correcto? De pérdida de la memoria. Cuando A llega al sistema, perdón, cuando C llega al sistema, A ya tiene un rato exponencial en servicio. ¿Cuánto tiempo le queda servicio? Aleatoriamente hablando, una variable aleatoria exponencial, parámetro μ2, todavía, ¿ok? Entonces, pérdida de la memoria, la propiedad fuerte, y es fuerte precisamente porque C no estaba ahí cuando comenzó su servicio. O sea, C no sabe cuánto tiempo lleva A en servicio. Y como el tiempo que llevas A en servicio es exponencial, no importa. Propiedad fuerte de pérdida de la memoria. Si la distribución del tiempo de servicio en S2, en el servidor 2, no fuese exponencial, yo aquí tendría que condicionar con respecto al tiempo que el cliente A lleva en servicio. ¿Ok? Fíjate, este es uno de esos ejemplos de lo que yo estaba hablando, que es ¿qué te molesta para sacar la cuenta? Fíjate que si no fuese exponencial, efectivamente para saber cuál es la probabilidad de que C termine antes su servicio que A, yo voy a necesitar saber cuánto tiempo lleva A en servicio. Si no, no voy a poder sacar la cuenta. ¿Ok? Pero como es exponencial, no importa.
Fíjense, la simplificación es grandísima, porque si no voy a tener que empezar a condicionar y a integrar y hacer un chorro de cuentas. ¿Ok? Entonces, esto es, y ahora sí, la siguiente línea, por el resto de los puntos, ¿es cuál? Menor va arriba. Ajá, mi 1 sobre mi 1 más mi 2. Ahí está, listo. Díganme que eso no es maravilloso. Pero fíjense que hay que pensarlo. Y fíjense que fue importante darle nombre a los tiempos de servicio. Definir una variable aleatoria ahí para poder fijar ideas. Porque si uno lo deja en palabras, ¿no? Que se termine, ¿no? Que cuando se termine su servicio, todavía esté en servicio, es muy difícil ver que esto es lo único que te importa. ¿Sí? Que el tiempo de servicio de A sea, perdón, de C sea más pequeño que el tiempo de servicio de C. ¿Ok? Lo había puesto así, pero no me había dado cuenta de lo de la propiedad fuerte, la pérdida de O memoria. sea, no hubiese justificado eso. Eso te hubiese tumbado algunos punticos, algunos. O sea, no sé, de 5 probablemente te hubiese tumbado 1 si hubieses tenido la respuesta correcta. ¿Ok? Y por supuesto, si aquí me hubieses puesto, aquí ¿qué hay que poner? Lo de el primer fallo creo que es, ¿no? Correcto. ¿Ok? Pero digamos, ya con plantear la probabilidad, sí, en algún sentido me da la impresión que sabes lo que estás haciendo, pero fíjate que es bien importante darse cuenta que esto es porque son exponenciales. Si no fuesen exponenciales, esta cuenta requeriría condicionar con respecto a cuánto tiempo lleva en servicio el cliente A. Y la cuenta es órdenes de magnitud más difícil. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por eso que es lindo lo de la propiedad de pérdida de la memoria. Fíjense que un poquito lo que estamos diciendo es que es independiente para que se acostumbren cómo se usa esta propiedad. Porque a mí me costó un montón desligarme de la fórmula, digamos. ¿Ok? Pero aquí esto es independiente del tiempo que lleve A en servicio. ¿Ok? Cuando C llega, no le importa cuánto tiempo tiene A en servicio porque el tiempo de servicio de A es exponencial. O sea, perdón, el tiempo de servicio del servidor 2, porque eso está atribuido al servidor. ¿De acuerdo? El tiempo de servicio es culpa del servidor, no del cliente normalmente. Bueno, claro, el cliente puede tener la paca de cheques, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Paula, Me hice una pregunta, no me queda claro si cada vez que se ella usa esta también. propiedad fuerte de pérdida de la memoria, también se va a usar la probabilidad del primer fallo. No, no necesariamente, porque puede ser que la probabilidad que estés planteando sea otra cosa, pues. No siempre van de la mano, no siempre se usan juntas, pues. Y ya vas a ver, cuando veamos cadenas de Markov continuas, que espero lleguemos, pero dependerá del paso que llevemos, porque yo no voy a acelerar de manera artificial para llegar allá, ¿no? O sea, si nos da el tiempo, genial. Pero tenemos que ir entendiendo bien las cosas, porque yo prefiero dar menos contenido y darlo bien que dar mal la última parte, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no significa que me tienen que retrasar las clases, ¿no? Mosca. Ya un chico por ahí me dijo, ay, ya sé cuál es la estrategia, por favor. No, la verdad que el tema de variables de cadenas de Markov continuas es bien bonito y bien poderoso. Así como este tipo de cuentas que acabamos de sacar y la anterior, lo de la propiedad torre de la esperanza condicional, es una de esas cosas que es, o sea, es como un cañón para resolver el problema, ¿sí? O sea, es como si tienes una hormiguita así, le das un bombazo con un cañón, ¿no?
pero se resuelve en una línea, a diferencia de tener que sacar la cuenta, digamos, como dicen los americanos, los gringos, from scratch. ¿Ok? Mireya también entendió, chévere, Mireya. Mireya estaba diciendo, creo que eso de estaría bien, profesora, era con respecto al ejemplo de la Poisson, ¿verdad, Mireya? No sé en qué momento lo escribiste. Sí, profe. ¿Quieren ver eso o quieren seguir haciendo problemas de la, no sé si tienen más dudas con respecto a la tarea? Porque No, digamos, hay un deadline, ¿no? Entonces quizás les prefieren hacer el deadline y yo el lunes, de todas maneras, tengo que hacer ese ejemplo en todo detalle, ¿no? o sea, hay un ejercicio de la tarea que es como de un examen, creo. Un poquito complicado, pero de repente Fabián que va a dar una asesoría podría resolver como que algunos ejercicios de examen, porque eso va a tomar un poco más de tiempo. Bueno, acuérdense que yo les dije que hoy podíamos hacer la asesoría más larga, no sé si puedan, porque hubo el feriado el día lunes, que yo dije, lo tengo o sea, yo lo tengo en la planificación, que ese día iba a ser feriado, para no tener que recuperar así, porque siempre es un rollo cuadrar horario que puedan venir todos. Y hacerlo asíncrono en este curso es desagradable, ¿no? Porque no es lo mismo poder interrumpirme y preguntarme hasta que ustedes lo entiendan, que yo lo pueda explicar de una forma que a ustedes les llegue, a ver la grabación y ya lo expliqué como, imagínate, puedo avanzar 4 temas en 2 horas y ahí nadie entendió nada, ¿no? Entonces, y hacerlo síncrono con un grupo de 45, o sea, cuadrar un horario donde podamos, terminaremos haciéndolo, no sé, un domingo a las 3 de la mañana, una cosa así. Cosa que no estoy dispuesta, by the way. Pero entonces, ¿quieres ver el ejemplo? Si quieres, lo hacemos, pues, y lo que no sé es si tienen el tiempo o si tienen clase después o tenían otro plan. Yo sí voy a poder quedarme. Si puedes o no. O sea, yo sí, Pau tiene clase ahorita. Tengo examen. Bueno, quieren que lo hagamos porque igual te queda la grabación ahí, ¿no? Ajá. A ver. Bueno, pásame el problema. ¿Qué hacemos? ¿Me compartes pantalla? Déjame grabar este. ¿De qué es el examen? A ver, cuéntame, dime cuál es el contexto. Es de el contagio, que Ah, cuando ya, buenazo. como que distanciados. Ah, Pero aquí claro, pero para ese problema, Maffer, necesitas procesos de Poisson. ¿Está en esta tarea? ajá, Claro, pero ahí sí. A ver, bueno, no, a lo mejor no necesitas. A ver, vamos a leerlo. Espérate, pásamelo. ¿Lo tienes ahí a la mano para compartir? sí, Ok, déjame cerrar aquí la pantalla y compárteme pantalla, escribiré ahí mismo. ¿Puedes compartir o te tengo que dar permiso? voy a ver si ya tengo el esto. Sí, es un poco corto. Ok, buenazo. Este problema es hermoso y además, pues sí, me odiaron con este problema, ciertamente. Pero sí hubo gente que sacó buena nota, en serio. Déjame ver si me deja pasar esto a la otra pizarra. No, cuando tú compartes es así. Bueno, pero allá abajo tenemos espacio. Vamos a ir leyendo. Ok, para que se vea, se ve. O sea, en realidad sí requiere procesos de Poisson. O sea, cuando veas procesos de Poisson, este problema se te va a hacer más fácil. ¿Ok? Sin embargo, está aquí porque se puede resolver por la propiedad torre de la esperanza condicional. En realidad sí, pero cuando veas, estos se llaman procesos de Poisson condicionales, que lo que quiere decir que es un proceso de Poisson en el cual la tasa de llegada puede ser aleatoria. ¿Ok? Entonces, creo que se puede hacer, creo. Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a verlo. Déjame ver. Ah, yo no puedo usar una pizarra si tú tienes eso. Ay, pucha.
A ver, hagamos O algo. de repente Yo le le voy a puedes tomar marcar foto, espera. Ajá. Le voy a tomar foto al enunciado y voy a compartir la pizarra para tener espacio. A ver, Maffer, te lo voy a mandar a ti la foto. Ya. Para yo tener el enunciado en la mano y poderlo ir leyendo, ¿te parece? Ya. Ay, no quiero mi foto, quiero esta. Ok, listo. Bueno, he podido tomar la foto sin mandársela a nadie, pero bueno, te la mando a ti. Ya. Y entonces deja de compartir y ahora Ya. yo voy a ir anotando los datos para que Mireya no se me pierda. El examen de Perusa, el profe, sí, es el examen de... Ya, que si no se me pierde Mireya. Creo que está entendiendo. Ahí está. Ok. Entonces, voy a ver un segundito que paso esto para acá y cierro aquí y me hago una pantalla limpia. Ya grabé la anterior, ¿ok? Así que no se me desesperen. Otra Ok, cosa que todavía me marea, si es que alcanza el tiempo, ya, es lo de cuando te dicen que ahí es la distribución de algo, o sea, de una variable. ya. Entonces todavía no me queda muy claro que como, o sea, para cada caso, ¿qué hago? O sea, ¿de dónde lo Mira, puedo sacar? si es discreta, probablemente te están pidiendo en realidad la función de probabilidad de masa o que le digas cuál es el modelo. O sea, que le digas, es Poisson, parámetro 3, o es binomial, parámetro 5 y un medio. Pero eso ¿Ok? no lo puedo hacer deduciéndolo, o sea, porque no sé, la Bueno, Bernoulli si o la como que situación, o sea, si la situación se ajustase a una binomial, tienes que explicar por qué. O sea, claro, tendrías que tener un experimento de éxito o fracaso con una probabilidad de éxito conocida. Tendrías que estar repitiendo ese éxito n veces y tienes que sí, saber cuál es n. Entonces, tienes que hablar de las suposiciones para poder decir, es binomial, ¿de acuerdo? claro. Y lo mismo para las que sepas cómo hacer eso. Si no, tienes que intentar calcular la función de probabilidad de masa para todos los valores que tome esa variable aleatoria, en el caso de que sea discreta. ¿Ok? Entonces tú tendrías que empezar por definir cuál es la variable aleatoria, después ver cuál es la imagen de esa variable aleatoria, es decir, toma valores aquí y entonces tienes que ponerte a calcular a pico y pala las probabilidades de cada uno de esos valores. ¿Ok? Eso es caracterizar una variable aleatoria discreta, es dar eso. En el caso de las continuas, muy probablemente cuando te piden la distribución, es genuinamente más fácil calcular la función de distribución acumulativa de esa variable. En el caso, a ver, podría pasar que te den como que varias continuas y tú sepas, por ejemplo, suponte que te dan 3 exponenciales independientes que las estás sumando para calcular esa variable aleatoria de la cual te están pidiendo la distribución. Entonces tú sabes que suma de Erlang independientes, perdón, suma de exponenciales independientes es Erlang. Entonces tú podrías decir es Erlang y los parámetros son estos por esta razón. Y las variables como son independientes, esto ya lo sé. Entonces es Erlang. Y ahí no tuviste que calcular nada. La mayoría de las veces lo que ocurre es que te piden la distribución de una función de varias variables. ¿Ok? Sí. En cuyo caso, y eso podría ser bastante difícil en algunos casos, valga la redundancia, es que te tienes que poner a calcular la función de distribución acumulativa a pico y pala. ¿Ok? Cuando digo a pico y pala es from scratch, como dicen los gringos. ¿Ok? O sea, tendrías que escribir quién es, calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria, la probabilidad de que esa variable aleatoria, no sé, z, sea menor o igual que z, y entonces escribes z en función de las variables que te dieron, no sé, suponte que es x más y menor o igual que z, y ahí tienes que ver cómo calculas esa probabilidad. Con la conjunta, probablemente con la conjunta de x y y, ¿no? Conociendo la conjunta de x e y. Entonces, esto es algo que muchas veces sucede, ¿no? Entonces, esas son las opciones que pueden ocurrir. Hay una parte grande que yo no hago en este curso porque, pucha,
o sea, parece que es mucho contenido y no saben todo lo que he quitado, que es precisamente cómo calcular la función de densidad de una variable, exacto, la función de densidad conjunta de una función de dos variables, ¿ok? Y lo que he hecho yo es calcularle algunas probabilidades, pero en realidad esto es un tema como para 2 semanas de clase, ¿ok? Entonces, bueno, pero si es una pregunta de asesoría, digamos. O sea, ustedes han calculado probabilidades así como esta, por cierto. Y a ver, aquí Z es minúscula, ¿eh? Ojo que, no sé cómo, o sea, esta es mayúscula y esta es minúscula. Porque si no se ve peor todavía de lo que es minúscula. ¿Ok? Escucha, ya me fui al bordecito donde no puedo escribir. Minúscula. Ok, te están pidiendo esto para todo Z en R. Z minúscula. No es aleatorio eso. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que se hace. Si te pidieran la densidad, tendrías que derivar la distribución para obtener la densidad de Z. Pero todo comienza por calcular la función de distribución acumulativa. Y de ahí la forma como lo preguntan, que te preguntan cuál es la distribución de, ¿ok? Y es precisamente porque toda variable aleatoria, o sea, la función de distribución acumulativa existe para cualquier variable aleatoria, a diferencia de las funciones de densidad, que no todas las variables aleatorias tienen función de densidad. Ustedes no se van a topar con ninguna variable aleatoria que no tenga función de densidad. Ese ejemplo no lo he puesto. Podría buscarlo, ¿ah? Pero creo que sería demasiado rebuscado para este curso. La cosa es que por eso es que se pregunta la función de distribución. Acuérdense que quienes escriben los libros de probabilidades básicos normalmente son matemáticos y en su cabeza eso es natural y después uno estudia docencia y dice, pucha, es que están preguntando una cosa y no es natural para los estudiantes qué rayos es lo que están preguntando y viene de ahí, ¿ok? Entonces, bueno, chévere. ¿Quedó claro? Más o menos. O sea, aunque no sepas calcular Sí. esto, digamos, es cuestión de practicarlo. Yo he Y, o sea, preguntado, la continua sería una integral. o sea, es la función de distribución acumulada. Te están pidiendo una Ajá, función a trozos, muy probablemente, ¿no? Porque esto lo tienes que calcular para todo Z real. ¿Te acuerdas cómo calculábamos que agarrábamos el Z? O sea, tienes que ver dónde X más Y cambia de función de conjunta e ir integrando, ¿no? En el caso ya. continuo. Pero me tendrían que dar la información de estas dos variables de las que dependen. Correcto, Z. te tendrían que dar la conjunta de esas dos variables o darte las marginales y decirte que son independientes, o Claro, darte una condicional y la marginal de la condición. Te tienen que dar formas de calcular la conjunta de X y Y, si no te dan la conjunta directamente. Correcto, pero sí es indispensable porque para calcular ese integral tienes que dibujar esa región en el plano intersectada con el soporte de la conjunta de X y sobre esa región tienes que integrar para calcular esa probabilidad. ¿Ok? Entonces es medio, o sea, no es tan fácil, pero te tienen que dar eso. ¿Ok? Sí. Ok, vamos con el problema. A ver, lo voy leyendo despacito. Mire, ella también puede quedar, parece. Ay, perdón, se lo mandé a una Maffer que no es la Maffer. Ay, perdón, Maffer, perdón. No te había llegado. No era contigo. Pucha, esta es una amiga de mi hija de Venezuela. Y claro, está guardada como Maffer, tú estás guardada como María Fernanda, como es. Pucha, ahora tengo María Fernanda Asa, que es otra más. No sé cómo te tengo guardada. Bueno, no importa. Ya. Espérate.
Ok, listo. Suponga que el número de encuentros que una persona tiene en cada salida que hace de su casa, esto es en el contexto de COVID, ¿ok? Contexto COVID. Yo estaba trabajando en el aplicativo Perú en tus manos porque nos pidieron que calculáramos la probabilidad de contagio que tenía una persona al estar en contacto a diferentes distancias con otras, ¿no? Cuando salían normalmente a hacer sus compras, que era el único motivo por el cual tú saldrías de tu casa durante la pandemia, ¿no? Durante el encierro. Entonces, efectivamente, tuvimos un montón de reuniones con epidemiólogos y, bueno, con lo poco que se sabía, esto estamos hablando de marzo de 2019, y bueno, como yo estaba metida en eso, pues hice el examen sobre eso. Además, estaba súper latente el problema. Entonces, suponga que el número de encuentros que una persona tiene en cada salida que hace de su casa con otras personas a distancia de durante la cuarentena tiene una distribución Poisson con parámetro lambda mayúscula. O sea, el número de encuentros, creo que lo voy a llamar N, porque número de encuentros que tiene una persona que sale de su casa durante la cuarentena. Esto de hecho it was kind of cool, porque en general yo sé que muchos ingenieros industriales opinan que investigación de operaciones 2 no sirve para nada. Y José Miguel y yo recibimos una carta del ministro de Salud pidiéndonos ayuda para calcular ese tipo de cosas y habían revisado, dijeron, los expertos en hacer eso son ustedes dos y están casados y los necesitamos. El Perú los necesita y nosotros aquí estamos. Bueno, en fin. Entonces, it was kind of cool porque salió todo con contenido de IO2. Entonces, eso fue bien lindo, ¿no? Después, bueno, nos pusieron 1000 peros y Perú en tus manos no funcionó, a pesar que estuvo listo para funcionar, pero hubo muchos problemas ¿cómo se llama? De confidencialidad. ¿Ah? Residuales, creo. ¿Cómo? Lo del proyecto de las aguas residuales. No, este fue era un aplicativo que si la persona lo tenía encendido cuando salía a la calle, le avisaba si había estado en contacto con alguien que había sido detectado COVID positivo. Y entonces lo alertaba de que había estado en contacto con esa persona y esto pues debería de ir o aislarse e ir a hacerse un test. Esa era la idea del aplicativo Perú en tus manos. ¿Ok? Y lo tuvimos listo para abril el 2019. Y en mayo nos dejaron de pasar datos porque cambiaron de ministro de salud y ahí se quedó todo. Fue una pena porque estaba listo para funcionar, ¿no? Pero bueno, en fin. El número de encuentros que tiene una persona que sale de su casa durante su cuarentena se sabe que ¿es qué? Con personas a distancia de el número de encuentros, lo voy a poner aquí, a distancia de que tiene una persona que sale de su casa durante la cuarentena, tiene una distribución Poisson con parámetro lambda mayúscula. Entonces ya se podrán imaginar ese lambda mayúscula porque es mayúscula. ¿Ok? Porque depende del tipo de encuentro, la tasa de encuentros. ¿Ok? Porque si vas a un sitio con pocas personas, el número de encuentros es más chico, la tasa de encuentros es más chico. Si vas a un sitio donde hay más personas, pues la tasa de encuentros va a ser más grande. ¿Ok? Eso es lo interesante de esto. Cada uno de esos encuentros tiene una probabilidad P desconocida de contagiar a la persona de COVID-19. Porque claro, tú vas paseando por la calle
la persona podría haberse testeado por COVID y ya saber que está contagiada y igual así salir, ¿no? Porque sabemos que la gente es irresponsable y eso pasaba, ¿ok? Pero si esa persona había sido testeada y ya lo sabía, el gobierno también lo sabía. Y si esa persona era so kind de usar el aplicativo, imagínate todo lo que tenía que ocurrir, entonces esta otra persona que tiene un contacto con ella habría sido alertada de que había estado a una distancia más pequeña de tanto de una persona COVID positivo. Entonces la idea era, como el aplicativo te alertaba, que tú al recibir esa alerta fueses y te testearas y te encerraras para no contagiar más gente. Okay, esa es la idea detrás del aplicativo. Entonces, bueno, cada uno de esos encuentros tiene una probabilidad P desconocida de contagiarte de COVID-19. Esa probabilidad P es desconocida porque tú no sabes, uno, si la persona está contagiada, dos, probablemente la persona podría no saberlo y estar contagiada y está en el mercado y la tienes cerca y bueno, si la persona no lo sabe y no ha sido testeado, el aplicativo tampoco podría saberlo, ¿ok? Pero igual te alertaba si habías estado muy cerca de personas. ¿Ok? Entonces P era la probabilidad. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa? Ya va, un segundito, gente. Ya va, que estoy en plena... Ok, okay. Entonces probabilidad de contagiarse, ¿no? Ay, pucha, estoy tardando mucho. Desconocida de contagiarse. Ajá, probabilidad de contagiarse. Ok, desconocida. Ok, dicho lambda tiene un valor de 5 personas, fíjense. Lambda, la variable aleatoria. O sea, la tasa va a ser igual a 5 personas por salida si la persona sale a realizar sus compras a una bodega cercana a su hogar. Si sale a una bodega. Fíjense que al ir a una bodega era relativamente fácil tropezarse con muy pocas personas. ¿Ok? Tú sales de tu casa, puedes evadir a la gente que está caminando en las calles, puedes ir a la bodega, las bodegas no te dejaban entrar a la bodega, que son particularmente chicas, te atendían a distancia, o sea, era una cosa más o menos segura de poder hacer. Entonces son 5 personas por salida, ¿ok? Esto está en personas, número de personas por salida. Fíjense que esto es interesante, porque fíjense que aquí no estoy haciendo número de eventos por unidad de tiempo, sino es número de eventos por salida, ¿no? Que se acuerdan que el Poisson siempre es número de eventos por unidad de tiempo. Aquí estoy usando el tiempo como la salida en sí, no es tiempo propiamente, ¿ok? Cercano a su hogar y en ese caso la distancia estaría entre 1.5 y 10 metros. ¿Ok? D sería entre 1.5 y 10 metros. O sea, era fácil mantener eso. ¿Ok? Eso fue lo que nos dijeron los epidemiólogos, ¿no? Que eso es lo que se estimaba. Y su probabilidad de contagio era cerca al 10%. P era cercana al 10%. ¿Ok? Es decir, que los epidemiólogos te decían, pucha, si vas a comprar, ve y compra en una bodega, que es poco probable que te contagies. ¿Ok? Por el contrario, si la persona sale a realizar sus compras en un mercado popular o en un supermercado, dicho lambda aumenta a 45 personas por salida, ¿ya? Porque vas al mercado, hay un gentío, es bien difícil mantener las distancias y dichos encuentros ocurren a una distancia menor de 1.5 metros.
¿Ok? Cuando estás a una distancia menor de 1.5 metros, si estás en ese círculo de 1.5 metros de diámetro con una persona que está contagiada, es muy probable que te contagies. ¿Ok? De hecho, la probabilidad de contagio era cercana al 70%. ¿Ok? Esta es la probabilidad que salió cuando testearon al mercado de Santa Anita. El 70% de las personas trabajadoras del mercado estaban contagiadas. Y de ahí salió esa probabilidad. ¿Ok? Fíjense que eran completamente desconocidas para el momento. Uno fijaba ejemplos, o sea, usaba eso. Es como si hubiésemos hecho un premuestreo para tener una idea de cuán alta era esa probabilidad. Fíjense que no es perfecto porque el mercado de Santa Anita es distinto a otros mercados. ¿Ok? Inclusive es un mercado grandote, quizás era hasta más fácil mantener un poco las distancias ahí, ¿no? Porque por el tamaño del mercado es más fácil que un mercado más chiquitito como por ejemplo uno en Barranco. ¿Ok? Pero era lo que se conocía para el momento. Y por último, la otra razón por la que podía salir era si una persona sale solamente a pasear a su mascota, el número de encuentros promedio se reduce a 2 por salida. Esto es al mercado. Pasear mascota. Y se reduce a 2 por salida. ¿Ok? Y ahí la distancia era de mayor a 10 metros. ¿Ok? Y la probabilidad del contagio era cercana al 1%. ¿Ok? Entonces, pasear al perro era lo más seguro que podías hacer. Ajá. Ay, pucha, le saqué la foto a esto, pero ahí no dice qué pregunta es. Me tiene que decir cuál es la pregunta, Maffer. Después de toda esta vaina. Le paso por Ajá. WhatsApp. Le paso por A ver, WhatsApp pásamelo. la pregunta. Ya, pásamelo. Porque, o sea, después de eso viene otro contexto Ah, y luego la pregunta. ya. A ver, ¿dónde estás? Ah, Fernanda Prieto, te tengo guardada, imagínate. Ni Maffer ni nada, por eso no te conseguía. Y ahí está, esas son las preguntas. Ajá. Pues. Dios mío, qué cantidad de rollo. Eh, Dios Por eso me mío. confundí un montón, porque no No, no, sabía, no. había demasiado contexto. Ya, ¿y cuál es la pregunta al final? No, pero hay algo más, ¿no? O sea, es la 1.4 la que estamos haciendo. Estefanía, de 19 Ok. años, quien podemos considerar extremadamente Déjenselo. saludable, vive con su abuelita de 68 años que presenta un cuadro respiratorio un tanto delicado. Por estas razones, Estefanía debe encargarse de hacer las compras para proteger lo más posible a su abuelita. Suponga que el tiempo entre dos encuentros consecutivos que pueda tener Estefanía en una de sus salidas se distribuye exponencial parámetros 5 contactos por hora. En realidad debería haber sido 5 contactos por salida, creo. Por estas razones, Estefanía sale una sola vez a la semana y realiza sus compras en la bodega que está en la esquina de su casa. Como conoce a Margarita, la dueña de la bodega, le manda por WhatsApp su lista de compra y le prepaga todo por Yape para solo pasarla recogiendo. Sin embargo, cada vez que va, ha conseguido otros clientes haciendo compras, por lo que Margarita no puede atenderla al toque, sino que Estefanía debe esperar a que terminen de atender a los clientes que estén por delante de ella en la cola. Afortunadamente, Margarita ha marcado en el piso unos círculos a distancia de 2 metros entre ellos para que los clientes esperen respetando las distancias seguras. Margarita es muy eficiente y atiende en promedio 6 clientes cada hora. Ok, entonces tenemos que
5 encuentros. Yo creo que ahí fue un error, eso lo corregí durante el examen por salida. Eso es lo que tiene Estefanía. ¿Ok? Y te dan el tiempo entre encuentros, que es exponencial. ¿Ok? 5 encuentros por salida. Ahí está. Y Margarita atiende 6 clientes por hora. Una bodega, ¿ok? Margarita es el nombre de la bodeguera de mi esquina. O sea que aquí está todo. Ok. En una de las oportunidades, Estefanía llega a la bodega de Margarita y se encuentra una sola cliente por delante. Su vecina Ana, quien está usando mascarilla y la saluda a una distancia prudencial. Y todavía no está la pregunta aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que Estefanía logre recibir su compra prepagada antes de que lleguen más clientes? Ella obviamente quiere minimizar su contacto con otras personas. Buenazo. A ver, ¿cuál es la historia? ¿Cómo llegan los clientes a la tienda? ¿Cuál es el tiempo entre llegadas de clientes a la tienda? Es exponencial, ¿cierto? Es exponencial y es ¿cuánto? Porque fíjate que ahí hay que hacer un poquito de suposiciones, ¿no? Si Margarita atiende 6 clientes por hora, un poquito es porque le llegan 6 clientes por hora, porque si no, no podría atender eso. O sea que no es exactamente la tasa de llegada, pero es la tasa que tienes. ¿De acuerdo? Sí lo Yo ven, puedo ¿no? subir eso si me dicen que, ajá. Entonces eso, o sea, en estos exámenes así poco estructurados, pues hay que tomar decisiones y escribir, ¿no? Yo voy a asumir que la tasa de llegadas a la bodega de Margarita de clientes es de exponencial 6 clientes por hora, ¿ok? Ok. Y entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la probabilidad de que Estefanía logre recibir su compra prepagada antes de que lleguen más clientes? ¿Qué quiere decir eso? O sea que se supone que tendría que haber menos números de cuentas. O sea, aquí está O sea, la menores bodega, aún, yo creo que había alguien. aquí está la bodega y está Ana en la bodega. Ana Ajá, llegó antes. claro. Entonces llega Estefanía, ¿ok? Llega a la bodega y Margarita está atendiendo, el servidor está atendiendo a Margarita. Y cuando Estefanía llega, ella consigue esa situación. Fíjate que es exactamente el problema de antes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que ella logre, que Estefanía logre recibir su pedido prepagado antes que llegue otro cliente? ¿De acuerdo? Porque Ana es segura. Ana está teniendo mascarilla, no le da un besito, sino que mantiene la distancia segura. Entonces con Ana ella se siente segura, no va a contagiar a su abuela. Entonces ella no quiere llevarse su pedido antes que llegue alguien más imprudente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo la planteo? ¿Qué necesito saber? Necesito saber el tiempo entre llegadas de clientes. O sea, entre Estefanía y el siguiente. Correcto. De clientes a la bodega. ¿Ok? Que yo digo que asumamos que es exponencial 6 clientes por hora. ¿De acuerdo? Porque esa es la tasa a la que atiende Margarita, así que esa es la tasa a la que se presentan, pues, ¿no? A lo mejor se presentan más, pero ella atiende esa cantidad. Y no tenemos más información. ¿Ok? O sea que 6 clientes por hora. ¿De acuerdo? Esa es la tasa de llegada. ¿Y cuál es qué otra cosa necesito? Necesito el tiempo de servicio.
de Ana, ¿no? Bueno, sí, de Ana. Y fíjense que cuando Estefanía llega, Ana ya está en servicio. Pero como el tiempo de servicio de Margarita es de 6 clientes por hora, ¿sí? Eso quiere decir, ¿qué cosa? O sea, Ah, no, perdón, es que nos dicen, a ver, en realidad esta es la tasa de llegada a la bodega, ¿correcto? Nos dicen que son 5 clientes por hora, perdón, esto es 5 aquí. O sea, este es un mejor proxy de la tasa de atención, es 5, porque te lo dan acá. ¿Ok? 5 clientes por hora. Mientras que Ana, el tiempo de servicio de Ana es el tiempo que se tarda Margarita en atender un cliente, ¿no? Que es la tasa de servicio, que es, ahí sí es 6 clientes por hora. ¿Sí? Déjenme tomar la foto y pasar de pantalla, creo. O escribo aquí para no... A ver, voy a escribir aquí. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que no llegue otro cliente antes de que termine el servicio de Ana? Porque para que Estefanía se pueda llevar su compra antes de que llegue otro cliente, quiere decir que Ana tiene que terminar su servicio antes de que llegue otra persona a la bodega. O sea que esta es la probabilidad, tiempo entre llegadas de clientes a la bodega, vamos a llamarla T. Ay, pucha, estoy justo en el bordecito donde no me deja escribir. Voy a llamarlo T. ¿Ok? Que es exponencial 5 clientes por hora. Y Ana tiene un tiempo de servicio, lo voy a llamar S, ¿ok? Que es exponencial 6 clientes por hora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Estefanía se lleve su pedido prepagado antes que llegue otro cliente? ¿Ok? Esa probabilidad es la probabilidad de que el tiempo entre llegadas de cliente sea más grande que el tiempo de servicio de Ana. Y el tiempo de servicio que lleva Ana cuando llega Estefanía, ¿es despreciable o no? o sea, lo que ya estuvo Ana. Lo que ya estuvo Ana en servicio antes de que Sí. llegara Estefanía. ¿Y qué estoy usando? La ley fuerte de la Propiedad pérdida de fuerte. memoria, porque es variable. Fuerte de pérdida de la memoria. Propiedad fuerte de pérdida de la memoria. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y este está fácil. Aquí arriba va la tasa del chiquito, que es S, es 6, dividido entre 5 más 6. Otra vez es la probabilidad del primer fallo, ¿no? 6/11. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, que una vez que entendemos el problema y limpiamos todo, ¿no? Fíjense que las distancias hay distractores. En realidad era porque se sabía cuáles eran las distancias seguras y cuáles eran distancias inseguras. De hecho, a uno le decía, tiene que mantener una distancia menor de 1.5 metros. ¿No? Eso salió rápidamente porque se hicieron un montón de experimentos con contagiados y bueno, y se supo pues, ¿no? De la data se supo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Hay más preguntas, ¿verdad? Profesora, antes de que continúe, ¿le podría preguntar algo? Sí, Mireya, dime. ¿Podría repetir cómo definió la probabilidad?
cantidad. No sé qué es ese T mayor a 5. Ah, aquí está. No, no es 5, es un S. Ah. Ese es el tiempo de servicio de A y T es el tiempo entre llegadas de clientes a la bodega. ¿Lo ves que están definidos aquí en negrito? No es un 5, es un S. Ah, sí, es que veo la pantalla como que más corta y no veo ni el T, ni la T ni la S. Ah, ¿no la ves? Ay, pucha. No, no sé si soy solo yo. No sé a dónde moverlo. A ver. Lo escribo en la siguiente pantalla. ¿Qué te parece? Voy a grabar esta. Ok, y me voy a ir a la siguiente. Un segundo. Espérate que no me dejó aquí. Me voy a ir a la siguiente. Ay, pucha, no me deja pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque está aquí abajo. Ok, ya, listo. Ok, lo que quise decir es que T era el tiempo entre llegadas de clientes a la bodega, que era 5 clientes por hora. En realidad esto era por salida. Era lo correcto, ¿no? Y ese era el tiempo de servicio de Margarita, ¿no? Que era la dueña de la bodega. Y esto era exponencial, 6 clientes por hora. ¿Ok? Quieren lo podemos ver por salida o por hora. En realidad es lo mismo porque normalmente uno en una bodega no está tanto tiempo. ¿Ok? No es muy problemático eso. Entonces la probabilidad de que Estefanía se pueda llevar su pedido prepagado antes que llegue otro cliente. ¿Ok? Margarita está atendiendo a Ana, ¿no? Atendiendo a Ana. ¿Ok? Esa probabilidad es la probabilidad de que el tiempo entre llegadas de clientes, o sea, el tiempo que va a pasar entre que llegó Estefanía y llega el siguiente cliente, ese tiempo tiene que ser mayor que el tiempo que se va a tardar Margarita en atender a Ana. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo llevaba Ana en la bodega siendo atendida? No me importa por la propiedad fuerte de pérdida de la memoria. ¿Ok? Entonces, aquí estamos aplicando la propiedad fuerte de pérdida de la memoria. Si quieren asegurar sus puntos, podrían escribir esto que acabo de decir, que en realidad puedo aplicar la propiedad fuerte porque por la propiedad fuerte yo sé que no me importa, como el tiempo de servicio de Ana es exponencial, el tiempo que ella lleve es irrelevante. ¿Ok? Propiedad fuerte de pérdida de la memoria. Sí, Mireya, ahora sí. Y entonces ahora, por la probabilidad del primer fallo, esto es la probabilidad, o sea, este es 5, este es 6. Va primero, en el numerador va la variable aleatoria, ¿cómo es? La tasa de la variable aleatoria más chica, esto es 5 entre 5 más 6, ¿ok? Que es 11. ¿De acuerdo? Mira, ya entendiste ahora, que antes no se veía. Y, profe, y para este caso, lo que se considera independiente
las variables aleatorias independientes son Sí, o T sea, y la las S. llegadas, correcto, T y S son independientes, muy buena observación. Para usar la propiedad, aquí T y S debían ser independientes, pero lo son, ¿no? El tiempo Sí. entre llegadas no tiene nada que ver con el tiempo de servicio. O sea, ellos no van a, bueno, ¿de acuerdo? No van a dejar de ir porque la bodeguera se tarde más o se tarde menos. Esa es la bodega que usan. ¿Ok? Ya, muy bien. Buena observación ahí. Acuérdense que todas estas propiedades que estamos viendo asumen independencia de las variables aleatorias, ¿no? Entonces, hay que hacer un comentario al respecto. Siempre hay que decir si hace sentido que sean o no. ¿Okay? Estoy viendo que aquí hay algo en el chat que no vi. Ah, ya lo había visto. Ok, ¿cuál es el valor esperado del número de clientes con los que Margarita tendrá contacto en un día de trabajo de 8 horas? O sea, ¿se enfermaría la bodeguera? A ver, repito. ¿Cuál es el valor esperado del número de clientes con los que Margarita tendrá contacto en un día de trabajo de 8 horas? Este es bueno, está puesto como 1.4.2. Esto es 1.4.1 en el Perusal. ¿Ok? ¿Cuál es el valor esperado del número de clientes con los que Margarita tendrá contacto en 8 horas? Ay, pucha, tengo que escribirlo. A ver, Margarita tendrá contacto en 8 horas, en un día de trabajo de 8 horas. Asumiendo que está todo el tiempo en la bodega, ¿no? Evidentemente. Cada vez veo mi mano levantada y pienso, hay un estudiante que quiere decir cuál es la respuesta. Qué gracia. A ver, ¿esto está en qué? En participants. ¿Está lo de la mano? No. Es que se ve distinto cuando uno tiene la reactions. A ver. Ya, lower hand. Ok, ya listo, lo logré. Ok. Entonces, ¿qué sabemos del número de personas con las que tendrá contacto Margarita en un periodo de 8 horas? Ajá, exacto. El número de personas que llegan por hora por la cantidad de horas. Correcto. O sea, esta es la esperanza de una Poisson. Fíjense que lo que ustedes están haciendo aquí, o sea, esta es Poisson parámetro lambda, ¿no? Pero lambda vale 5 en ese caso en particular. ¿Ok? Porque se sabe que en las bodegas es así. Entonces es Poisson parámetro 5, pero este es por hora. ¿Ok? Entonces, en realidad esto lo vamos a aprender mejor, ¿no? Porque nosotros vamos a definir, y esto ya es un poquito trampita, pero fíjense que ustedes ya lo podían calcular sin haber visto procesos de Poisson. Los chicos que tomaron este examen ya habían visto el contenido de procesos de Poisson, ¿ok? Entonces NDT es el número de clientes que visitan la bodega de Margarita, en un intervalo de tiempo 0T, T en horas.
Entonces me están pidiendo la esperanza de n de 8. ¿Ok? Y n de t se sabe aquí que es Poisson parámetro 5t. ¿Correcto? Y t es 8. Entonces esto es el parámetro de una Poisson parámetro 5t es 5t. Y t es 8. ¿Ok? Entonces esto da 40 clientes. ¿Ok? ¿De acuerdo? La última pregunta, creo que es la que es ruda. Y es la que usa propiedad torre. Si se sabe que en la calle donde está la bodega de Margarita hay 8 contagiados por cada 1000 vecinos, 8 contagiados por cada 1000 vecinos, como es el caso en Miraflores, ¿cuál es el valor esperado del número de horas que tiene que atender clientes Margarita hasta tener que atender su primer vecino contagiado? Recuerden que un vecino podría estar contagiado aunque no esté padeciendo los síntomas todavía. Es decir, aunque el vecino fuese socialmente responsable, podría estar contagiado y no saberlo. ¿De acuerdo? También note que el hecho de estar en contacto con una persona contagiada no garantiza que el contagio ocurra, sobre todo si se mantienen las distancias y se hace uso responsable de la mascarilla. ¿Ok? Ahí con mensaje y todo. Entonces, esto está medio, hay una cosa que ustedes no saben, pero fíjense que yo estoy, aquí hay una variable aleatoria, no sé, la voy a llamar M, que es el número de clientes que visita la bodega hasta que llegue el primero contagiado. ¿De acuerdo? Esa M, ¿qué distribución tiene? Geométrica. Es geométrica. ¿De acuerdo, Mirella? ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? Fíjense que nos lo dicen, no lo anoté, pero nos dicen que en Miraflores, que es donde está la bodega de Margarita, hay 8 contagiados por cada 1000. Entonces tenemos un estimado de esa probabilidad. Es 8 de 1000. ¿Correcto? Ya. Pero la pregunta es, ¿cuál es el valor esperado del número de horas que tiene que atender clientes Margarita hasta tener que atender su primer cliente contagiado? ¿Quién es el número de horas? ¿O cuál es el tiempo? No sé si lo llamamos, bueno, no lo quiero llamar T para que no se confunda, pero sí, vamos a cambiarlo de colores. Una nueva T es un nuevo problema, ¿ok? T es el número de horas, o sea, es el tiempo hasta que Margarita esté en contacto. Y T puede ser la suma del tiempo de servicio. Correcto, ahí está, ¿lo ves? Margarita está en contacto con el primer contagiado. Y aquí hay algo que ustedes no saben, pero ya se los voy a soplar. Está en el RPRES de las propiedades del exponencial, pero no la vimos, porque ahí sí requería ver funciones generadoras de momento,
pero les voy a dar el resultado para que lo tengan, ¿ok? Voy a grabar esta pantalla. Estas clases son más chéveres que las clases teóricas. Bueno, yo las disfruto más, que uno va viendo cómo se hacen las cosas. Si tuviéramos 6 horas a la semana, yo podría hacer esto. Bueno, paso la página, ¿sí? ¿Se acuerdan que 9 es M es geométrica y T es el tiempo hasta que esté en contacto? Y como dijo Maffer, a ver, ¿dónde está? Espérense que cada vez que yo cambio pantalla me mueve toda la edición para allá. Ok. Entonces T es la sumatoria desde I igual 1 hasta M de los tiempos entre llegadas de clientes a la bodega, ¿no? O a ver, o los tiempos de servicio, ¿qué es? Son tiempos de servicio, ¿no? Lo que tengo que usar. Creo que está en como es. Está como S, los tiempos de servicio, ok. Ajá. Ya. Exponencial 6 clientes por hora. Tiempos de servicio. Correcto. Esos son los que tiene que atender y es exponencial. Parámetro, 6 clientes por hora. 6 clientes por hora. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora se los digo. Esta tipa es geométrica. La suma de un número geométrico, o sea, geométrico aleatorio, ¿no? De un número geométrico de variables aleatorias exponenciales independientes. Ay, es exponencial parámetro lambda P. ¿De acuerdo? Es exponencial parámetro lambda P. O sea, si estoy sumando exponenciales independientes. Es una Ajá. R. Ah, ¿O pero no? la podemos hacer alto, ¿no? La podemos hacer. No, no es una Erlang. Dado M es una Erlang. Si fijo M Ya. es una Erlang. Pero me sirve. Mira, qué chévere. Propiedad ya. Allá podían usar la propiedad, pero aquí la vamos a probar. ¡Qué chévere! A ver, la esperanza de T está difícil, ¿verdad? Entonces empezamos, gracias Maffer, por la esperanza de T, dado que M vale M chiquita. Miren qué lindo es esto. Es que esta propiedad es demasiado poderosa, demasiado. Es una maravilla esta vaina. Entonces, esta esperanza da la esperanza de esta sumatoria de I igual 1 hasta M de S sub I, viste que ya aprendiste, M igual a M, el M lo subo para acá. Fíjense que los tiempos de servicio tienen algo que ver con si el tipo está contagiado o no, si el número de clientes ya no, ¿verdad? O sea que como aquí voy a asumir que M y los S sub I son independientes, entonces esto me da la esperanza de la sumatoria de I igual 1 hasta M minúscula de S sub I, ya pongo eso, y esto es efectivamente como estas son exponenciales parámetros 6, esta cosa es una Erlang. Esta es una Erlang parámetros M y 6. ¡Qué chévere! ¿Cuál es la esperanza de una Erlang parámetros M y 6? Como es suma de exponenciales, es M entre 6, ¿no? Porque la esperanza de una exponencial es 1 entre 6, entonces es M entre 6. Esto da M entre 6. ¿Qué falta? Ahora la variable La esperanza de T dado M, entonces, es M mayúscula entre 6. Y finalmente, por la propiedad torre, la esperanza de T es la esperanza de la esperanza de T dado M, o sea que me da la esperanza de M entre 6, claramente el 6 sale y M y, M sería. geométrica.
Exacto. Y es geométrica, ¿cuál era la probabilidad? 8 entre 1000. 8 entre Entonces, 1000, creo. 1 entre 8 entre 1000. Dígame que el problema no es hermoso. Por eso está aquí. Claro, en su momento analicé si el problema se podía poner ahí o no, pero eso fue hace 20 años, ya no me acordaba. Pero está ahí y puede estar ahí. Ya lo pueden hacer sin saber procesos de Poisson. Aunque los chicos cuando tomaron este examen ya habían visto procesos de Poisson. Cosa que entonces se les hacía más fácil porque inclusive ellos conocían la distribución de T, porque era una propiedad del exponencial que yo les había probado en clase. O sea que podían usarla de frente. ¿Okay? Ustedes no la saben, pero fíjense que se podía hacer por la propiedad Torre. Creo que las soluciones del examen, o sea, las soluciones que ustedes van a recibir, creo que no son así. Por cierto, usa otras cosas, pues a lo mejor no la van a entender porque está en función de cosas de Poisson. Pero cuando las reciban, ya lo van a haber visto, entonces no va a importar mucho. Ya. Chévere. Bueno, gente, yo tengo que dar clases a la 1 presencial en UTEC y no estoy en UTEC. Entonces, bueno, ya técnicamente son prácticamente las 11:50. Muchas gracias por haber venido. Yo disfruto mucho estas clases donde resolvemos problemas. La gente piensa que es que a mí no me gusta resolver problemas y no se da cuenta que es que no tengo tiempo para resolver problemas en clase, tantos como me gustaría. Entonces, bueno, qué bueno que tuvimos esta asesoría y que cuando ustedes traen buenas preguntas, las asesorías son buenas, ¿no? Y a veces pasa que ustedes tienen tan buenas preguntas que yo me trabo, pero hoy no me trabé. Entonces, bueno, chévere. Este no es un curso fácil y ocurre con frecuencia que aparecen problemas que no son tan fáciles de resolver. Entonces, bueno, hay que seguirle dando. Muchas gracias y bueno, ya esta clase creo que aparece de una vez, ¿no? La grabación está disponible para En todo el Conference, mundo creo. inmediatamente en Conference, sí. Déjame guardar esta última pantalla antes de cerrar y me despido porque tengo que correr a la universidad. O sea, tengo que Gracias, profe. almorzar y llegar a la universidad a la 1. Creo que sí la hago. Sí. Listo, chicas. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego.